Has intentado pedir, has rezado, has visualizado, y aún así, el dinero parece moverse lejos de ti, como si siempre faltara un poco más. No es que te falte fe, es que te enseñaron la forma equivocada de usarla. Florence Scovel Shinn decía, mientras el hombre pide, nada ocurre. Cuando ordena con fe, la realidad se mueve. Y aquí está el punto que casi nadie te contó. La súplica nace de la carencia. El decreto nace de la certeza. Hoy no vamos a repetir afirmaciones vacías. Vamos a entender por qué tu palabra crea o bloquea tu prosperidad y cómo cambiar la vibración desde la raíz, porque el dinero no responde al deseo, ni a la necesidad, ni al esfuerzo desesperado. El dinero responde a la identidad, a cómo habitas tu propio cuerpo cuando dices, esto ya es mío. Si sientes un nudo en el pecho, una presión en la mente, una duda silenciosa, es precisamente ahí donde comienza la transformación. Respira. Hoy vamos a desarmar la súplica, activar la autoridad espiritual y recordarte el lugar desde donde el alma crea. Bienvenida. Existe un malentendido silencioso que acompaña a muchas personas en su camino espiritual. Creer que pedir es un acto de fe. Quien pide refuerza internamente la sensación de no tener. Quien suplica confirma el vacío. Y el universo, que actúa como un gran espejo vibracional, simplemente devuelve el estado recibido. Ausencia, espera, distancia. Florence afirmaba que nada sucede mientras uno implora. La manifestación comienza cuando la persona se reconoce heredera del bien. Imagina a alguien orando por dinero con la voz temblorosa y la mente llena de miedo. Aunque parezca un acto sincero, la emoción dominante es la carencia. Y donde hay miedo, no hay creación. Ordenar, en cambio, nace de la certeza. Quien ordena no dice espero, dice sé. No es arrogancia, es alineación con lo divino. El decreto es como encender una luz. Nadie suplica para que la habitación se ilumine, simplemente presiona el interruptor. Hay naturalidad, confianza, simplicidad. Ese es el espíritu de la palabra creadora. No obliga, revela. Florence decía que la fe es conocimiento, no deseo. Cuando alguien comprende esto, la palabra deja de ser desespero y se convierte en comando espiritual. Observa la diferencia. Una persona dice, ojalá pueda pagar mis cuentas. Otra afirma, todos los recursos que necesito llegan a mí ahora, bajo gracia. La primera habla desde la falta, la segunda, desde la herencia divina. La vibración es distinta, y es esa vibración la que determina el resultado. Muchas personas dicen no saber ordenar, pero ordenar no es inventar algo, es recordar lo que ya te pertenece por derecho espiritual. Nuestra cultura enseñó a pedir permiso para prosperar, amar o recibir. Sin embargo, lo divino no pide permiso, se expresa. Ordenar es asumir conscientemente ese lugar de expresión. Es reconocer, yo sé quién soy. Para practicar, comienza cambiando pequeñas frases. Sustituye, ojalá por todo coopera a mi favor. Sustituye, algún día, por lo recibo ahora. No fuerces emoción, permite que la certeza crezca lentamente, como un suspiro profundo que reorganiza tu interior. Cuando alguien comprende esta diferencia, deja de vivir como quien espera y comienza a vivir como quien ya posee. Y es ahí donde la palabra se convierte en instrumento de creación consciente. Y eso nos lleva al próximo principio. La palabra como varita mágica de la conciencia creadora. Florence decía que la palabra es la varita mágica de la conciencia. No era poesía, era una descripción precisa de cómo funciona la realidad. Cada frase pronunciada moldea el campo vibracional alrededor de quien la habla. Cuando alguien dice, mi vida es difícil, no está describiendo, está ordenando. La palabra no relata la realidad.
la crea. Entender esto cambia completamente la forma en que uno se relaciona con la vida. Muchas veces hablamos en automático, sin notar el peso energético de nuestras expresiones cotidianas. Frases como, siempre estoy en escasez, el dinero es complicado, nada me sale bien, parecen inofensivas, pero actúan como comandos que afirman carencia. El universo, exacto y obediente, responde, así es. No porque castigue, sino porque refleja. La palabra es la vibración que da forma a la experiencia. Cuando Florence afirma que la palabra es la varita mágica, revela algo esencial. No creamos desde la fuerza, la preocupación o el miedo. Creamos desde el verbo. Y el verbo no necesita dramatismo, necesita coherencia. Un simple permito que el bien entre tiene más poder que horas de angustia. La creación es sutil, no tensa. Observa a alguien que vive quejándose. Cuanto más se queja, más motivos encuentra para quejarse. No es casualidad, es resonancia. La queja es un decreto invertido. Llama más de lo mismo. Ahora observa a quien afirma el bien incluso en tiempos desafiantes. Esas personas tienen otra vibración. Ellas abren caminos donde parecía no haber salida. Un ejercicio sencillo. Durante 24 horas, solo observa cómo hablas. No intentes corregirlo todo de inmediato. Solo escucha. Cuando hablas de dinero, ¿hablas como creador o como víctima? Cuando hablas del futuro, ¿lo haces con cansancio o con certeza? Tomar conciencia ya inicia la transformación. Después viene la transmutación. Cuando aparezca un «no puedo», cambia por «el bien me pertenece ahora». Cuando surja «esto es difícil», afirma «el camino se abre para mí». No te estás mintiendo. Estás reprogramando tu campo vibracional. Estás usando la palabra como código creativo. Al principio puede sentirse extraño. Igual que una semilla parece demasiado pequeña para imaginar un árbol completo. La repetición es el terreno donde la fe se enraiza. Cuando la afirmación del bien se vuelve natural, la vida responde rápido, con personas, oportunidades, señales y movimientos inesperados. Y cuando la palabra se vuelve flujo, surge a próxima ley, la ley del no esfuerzo, donde o espíritu cría sin forzar, apenas permitiendo. Florence enseñaba, nada real se obtiene por la fuerza, sino por la palabra hablada con fe. Esto contradice casi todo lo que aprendimos. Crecimos creyendo que para lograr algo hay que luchar, insistir, presionar. Sin embargo, cuanto más uno fuerza, más tensa su propio campo interior. El esfuerzo nace de la creencia de que el bien es difícil y lejano. El decreto, en cambio, nace de la certeza de que el bien ya está aquí. Cuando la mente está contraída intentando controlar, no escucha la dirección correcta. Es como remar contra la corriente. Se gasta energía, pero no se avanza. La no resistencia no es pasividad, es inteligencia espiritual. Es cooperar con la vida en lugar de combatirla. La palabra, cuando se pronuncia en paz, abre puertas que la fuerza nunca toca. Muchos creen que controlar da seguridad, pero el control es miedo disfrazado. Es miedo a que, si uno no empuja, nada sucederá. Sin embargo, lo que es verdaderamente tuyo siempre encuentra el camino, y casi nunca es el que la mente calculó. Soltar el control no significa perder destino, significa permitir que se revele de manera más sabia. Un ejemplo de Florence lo ilustra. Una mujer intentaba cobrar una deuda antigua. Había pedido, insistido, presionado, sin resultados. Un día simplemente afirmó: «Todo lo que me pertenece por derecho divino llega a mí ahora, bajo gracia». Y soltó. No esperó ansiosamente. No volvió al tema. Descansó. Poco después, recibió el pago, sin esfuerzo, sin discusión, sin desgaste. La fe no exige empujar la realidad. Exige alinearse emocionalmente con el estado de quien ya posee. Cuando alguien está verdaderamente alineado, no siente prisa, porque sabe,
La manifestación no es crear algo desde cero, es revelar lo que ya estaba en potencial. Para practicar esta ley, observa cuándo intentas forzar. Conversaciones, resultados, decisiones. Cuando eso ocurra, detente. Respira. Declara. Suelto el control. El bien ya está en movimiento. La pausa cambia tu vibración y tu vibración cambia el resultado. La vida responde a tu frecuencia, no a tu fuerza. Al principio, la no resistencia puede parecer extraña, pero con el tiempo se descubre que la gracia es más eficiente que la ansiedad. La vida fluye de manera más ligera, precisa y sin fricción, sin desgaste, sin lucha, solo sincronía. Y cuando uno comprende esto, aparece una revelación mayor. El decreto no es un acto de voluntad humana, sino de obediencia al espíritu. Ese es el puente que nos lleva al próximo principio. Florence enseñaba que el decreto auténtico no nace de la imposición personal, sino de la sintonía con una inteligencia superior. Cuando alguien ordena con fe, no está forzando al universo. Está reconociendo el ritmo natural del bien que ya existe. Es como afinar un instrumento a la nota correcta. La palabra adecuada no empuja, se acomoda. Y cuando se acomoda, la realidad responde en armonía. Obedecer, aquí, no es someterse, es alinearse. Es comprender que la prosperidad ya fue dada en esencia y que nuestro papel es permitir su manifestación. Igual que un director de orquesta no inventa la melodía, sino que la revela. Quien decreta con fe revela lo que el espíritu ya preparó. La palabra se vuelve herramienta de precisión. La intuición es el puente de esa precisión. No es un pensamiento ruidoso, sino un susurro silencioso que se siente más que se oye. Después de decretar, la persona aprende a escuchar. El cuerpo se suaviza cuando el camino está abierto y se tensa cuando no lo está. Esa escucha es parte de la manifestación. La fe madura cuando la mente descansa y el espíritu guía. Ejercicio sencillo. Por 7 días, elige un decreto breve, como todo lo que me corresponde por derecho divino se manifiesta ahora, bajo gracia. Repítelo lentamente, sintiendo cada palabra. Luego guarda 2 minutos de silencio, respirando profundo, sin esperar resultados inmediatos. La pausa es la maestría. Quien siempre habla no escucha. En la vida financiera, esta obediencia se vuelve estrategia precisa. En lugar de perseguir oportunidades por miedo a perder, la persona pregunta, ¿esto honra quién soy? Si la respuesta es serena, actúa. Si es inquieta, espera. La prisa nace de la carencia. La paz nace de la fe. Cuando se actúa desde la paz, los resultados llegan sin desgaste. A menudo, el decreto guiará en direcciones inesperadas. Puede sugerir simplificar en vez de acumular, descansar antes de actuar, cerrar una puerta para que otra aparezca. La mente, entrenada en el control, resiste. Pero el corazón sabe, el control es miedo organizado, y el miedo nunca conduce al milagro. Obedecer al bien es permitir que la vida revele su camino sin tensión. Confiar en que el tiempo divino no se atrasa. La manifestación no es una recompensa, es una consecuencia. Cuando la palabra nace de la certeza, la realidad se organiza alrededor de ella. No es magia, es ley. Con el tiempo, esto se convierte en natural. Hablar con fe, actuar con simplicidad, descansar en la certeza. Y la palabra deja de ser un esfuerzo y se convierte en presencia vibrante. Florence decía que la fe es una visión sostenida. No es deseo, ni esperanza, ni pensamiento positivo vacío. Es la capacidad de sostener una imagen interna ya cumplida, aunque nada afuera parezca confirmarlo. La fe no observa circunstancias, las instruye. Cuando alguien decreta y luego duda, envía 2 mensajes opuestos. Y la realidad responde al que tiene mayor carga emocional, normalmente el miedo. La duda aparece cuando la persona mira lo que ocurre ahora,
y concluye que el milagro aún no llegó. Pero la fe no mira el ahora, mira lo que es verdadero en el plano invisible. Es como el agricultor que sabe que la semilla está viva bajo la tierra. Él no desentierra para verificar. Confía. La fe es esta confianza aplicada a la vida cotidiana. Cuando alguien afirma, veo el dinero llegando desde todas las direcciones, no está imaginando fantasía. Está activando una lente interna que permite reconocer oportunidades que antes pasaban desapercibidas. El mundo externo no cambia primero, cambia la mirada. Y cuando cambia la mirada, aparecen caminos que siempre estuvieron allí. El error común es decretar y enseguida buscar señales. Esa búsqueda ansiosa revela que no se está creyendo, se está probando. La fe no es prueba, es entrega. Así como no presionamos una herida para saber si sanó, tampoco debemos presionar la realidad para confirmar el decreto. La manifestación se organiza en silencio. Práctica simple. Al despertar, antes del teléfono, siéntate 2 minutos y visualiza una vida abundante de manera natural. No exagerada, no idealizada. Solo suficiente para que el cuerpo la reconozca como posible. La fe comienza en el cuerpo antes que en la mente. Otro ejercicio. Cuando llegue la duda, no luches. Reconócela y responde. Elijo confiar. No necesitas sentir la confianza de inmediato. La elección abre el espacio para que la emoción se acomode. La fe no es sentir siempre, es sostener incluso cuando no se siente. Florence llamaba esto permanecer inmóvil en el bien. Cuando la fe se estabiliza, la persona actúa sin prisa, conversa sin tensión y descansa sin culpa. La vida deja de ser reacción y se convierte en respuesta. Una respuesta suave, orientada, precisa. Y entonces, casi de forma inevitable, lo invisible se vuelve visible, como fruto natural de una vibración que se mantuvo fiel a sí misma. Florence enseñaba que 2 cosas no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Esa es la esencia de la ley del desplazamiento. Si la mente está llena de miedo, la abundancia no encuentra dónde aterrizar. Si el corazón está ocupado por la carencia, la alegría no tiene espacio para brotar. La vida no niega los pedidos, solo espera que el campo interno esté listo. No es castigo, es coherencia vibracional. El miedo es como una sombra que parece enorme, pero se disuelve cuando entra la luz. Y la luz, en esta ley, es la palabra afirmativa. No basta con intentar dejar de tener miedo. Eso solo fortalece la atención en él. La transformación ocurre cuando algo más elevado entra en su lugar. Así como encender una lámpara no combate la oscuridad, simplemente la vuelve irrelevante. Un decreto constante debilita la escasez. Cuando alguien afirma, el bien me pertenece ahora, desplaza poco a poco su identidad de la carencia hacia la herencia espiritual. Este desplazamiento es gradual, como la marea que borra huellas antiguas en la arena. Los pensamientos de miedo pueden volver, y volverán, pero cada afirmación consciente construye un nuevo centro interno. Ejercicio práctico. Elige un área donde la falta sea más fuerte. Dinero, amor, reconocimiento, claridad. Durante 7 días, cada vez que surja un pensamiento de escasez, no lo discutas. Solo responde, elijo la verdad del bien ahora. Y respira. No es confrontación, es reposicionamiento. La mente aprende por repetición suave, no por fuerza. La emoción también necesita desplazarse, y eso exige delicadeza. Si el cuerpo siente miedo, no sirve obligarse a ser fuerte. Quédate unos instantes con esa sensación. Di internamente, te veo, te sostengo. Luego afirma el decreto. Es en ese abrazo donde la sombra pierde permanencia. La sanación ocurre contigo, no contra ti. Con el tiempo, algo silencioso se mueve. La falta deja de ser identidad y se vuelve solo un reflejo antiguo. La persona ya no reacciona con angustia, sino con presencia. Comienza a notar oportunidades donde antes veía límites.
No es coincidencia, es vibración reorganizada. Es el espacio interno recuperando su función natural. Recibir. Cuando la luz ocupa el lugar que era de la sombra, el miedo no necesita ser vencido, simplemente deja de tener sentido. Se afloja, se diluye, y la persona empieza a vivir desde un eje más verdadero, donde la abundancia no es una esperanza, sino un estado interno. Y desde ese estado, la palabra deja de ser esfuerzo y se vuelve naturalidad, porque ahora hay espacio para que el bien se manifieste sin resistencia. Florence enseñaba que el ser humano solo posee el ahora. Todo lo demás es imaginación, recuerdos del pasado o ansiedad por el futuro. La abundancia no se manifiesta en el algún día, ni en el cuando pueda. Solo aparece cuando la conciencia habita el presente como algo ya verdadero. Cada vez que decimos «tendré», empujamos el milagro lejos. El verbo del bien siempre se conjuga en presente. El futuro suele ser una fuga. La mente lo usa para intentar controlar lo que teme. Pero la creación espiritual no ocurre en la línea temporal, sino en el campo vibracional. Y ese campo solo existe en el ahora. Cuando alguien afirma con serenidad, «recibo ahora», no está pidiendo velocidad. Está tomando lugar en una frecuencia. Está diciendo, «yo vivo en esta realidad». La espera es una forma sutil de duda. Es como permanecer frente a la puerta sin entrar, olvidando que la llave estuvo siempre en la mano. La conciencia de abundancia no espera que las señales aparezcan para sentirse segura. Se siente segura, y luego las señales aparecen. Es el orden inverso al del mundo. Para aplicar esta ley, observa tu lenguaje habitual. Si notas frases como «cuando tenga dinero», «cuando todo mejore», «cuando las cosas cambien», detente, respira y reemplázalas por «recibo ahora lo que me corresponde por derecho divino». No es autoengaño, es alineación vibracional. Práctica esencial. Protege tu atmósfera interna. No sirve decretar por la mañana y pasar el día alimentando miedo o escasez. El ahora divino es una postura corporal y emocional. Cuando el cuerpo se relaja, el espíritu toma el comando. Cuando el cuerpo se tensa, la mente vuelve a controlar, y el control siempre lucha. El ahora divino no es urgencia, es presencia. Hay una diferencia clara entre prontitud y prisa. La prontitud nace de la paz, la prisa nace del miedo. Cuando alguien decreta y permanece disponible, el camino se revela paso a paso, ni antes ni después, sino en la medida justa. Con el tiempo, la persona descubre que el ahora es el lugar donde todo se abre. La intuición aparece, las oportunidades llegan, la vida conversa. El futuro deixa de ser ansiedade e se torna consecuencia natural do estado presente. Entonces, el tendré desaparece. Y en su lugar queda un simple yo soy. Y cuando el yo soy respira, la realidad responde. Hay un momento en el camino espiritual donde todo parece silencioso. La persona decreta, afirma, confía, y sin embargo, afuera nada cambia. Florence decía que este momento es el umbral del milagro, el punto donde muchos abandonan porque interpretan el silencio como ausencia. Pero el silencio no es ausencia. El silencio es gestación. Es la realidad organizándose antes de mostrarse. Esta prueba no es castigo, es alineación. Es como si la vida preguntara, ¿de verdad sostienes lo que declaraste? Mientras el decreto está fresco, creer es fácil. La fe verdadera comienza cuando la emoción fluctúa, cuando la mente duda, cuando el cuerpo quiere volver a lo conocido. Sostenerse ahí es lo que transforma intención en certeza. La mente quiere señales, quiere confirmaciones, quiere garantías. Pero la fe no opera con garantías, opera con reconocimiento. Si el agricultor dudara de las semillas solo porque no ve brotes, no habría cosecha. La vida brota primero bajo la tierra, donde nadie ve.
donde solo la confianza puede sostener el proceso. Práctica profunda. Cuando llegue el silencio, en lugar de preguntar, ¿por qué no está pasando?, pregunta, ¿cómo puedo mantenerme en paz mientras ocurre? Ese cambio interno cambia todo. La paz durante el invisible es lo que abre la puerta del visible. En este período pueden reaparecer miedos antiguos, no para castigarte, sino para liberarse. La mente dirá, ¿y si nada cambia? ¿Y si estoy engañado? Él reconoce esos pensamientos sin dialogar con ellos. Son nubes. La fe no discute con la duda, simplemente no la alimenta. Ejercicio. Cuando sientas incertidumbre, coloca una mano en tu corazón y di suavemente, permanezco. Nada más, sin forzar, sin exigir. Permanecer es el campo donde el milagro se ancla. Con el tiempo, la persona ya no espera el milagro. Vive como si ya hubiera ocurrido. El cuerpo se relaja, la voz se vuelve clara, la mirada cambia. Ese estado es el verdadero preludio de la manifestación. Y entonces, aquello que parecía quieto revela que siempre estuvo en movimiento, solo que por dentro. Florence enseñaba que cada palabra es una semilla lanzada en el campo de la vida. Nada de lo que decimos desaparece, todo regresa, multiplicado, en forma de experiencias. La palabra es solicitud, instrucción e invitación al mismo tiempo. Cuando hablamos con miedo, crítica o ironía, construimos un mundo que reflejará esa vibración. No existe lenguaje neutro. Toda frase crea. Por eso Florence insistía en observar cómo hablamos del dinero. Quien dice, el dinero se va rápido, vivirá esa experiencia. Quien afirma, es difícil tener dinero, refuerza la dificultad. La vida no responde a nuestros deseos conscientes, sino a lo que afirmamos y sostenemos emocionalmente. La palabra es firma vibratoria. El dinero actúa como espejo emocional. No muestra lo que tienes, sino cómo te sientes al recibir. Si hay culpa, se aleja. Si hay miedo, se escapa. Si hay gratitud, se acerca. Por eso bendecir el dinero, cualquiera que sea, es un acto de inteligencia espiritual. Ejercicio simple. Cada vez que veas dinero, en tu cartera, en una compra, en el ingreso de alguien más, di internamente, bendigo esta riqueza y me uno a ella. Esto transforma la vibración instantáneamente. Lo que se bendice, crece. Lo que se envidia, se aleja. Otra práctica clave. Observa cómo hablas de quienes prosperaron. Si nace juicio, cierras puertas. Si nace celebración, las abres. La crítica es un decreto de escasez disfrazado. La celebración es un decreto de expansión. La ley del retorno no es moralista, es vibracional. No premia ni castiga, solo refleja. Como un eco en una montaña. Lo que envías, vuelve. Si envías expansión, recibes expansión. Si envías contracción, recibes contracción. Con el tiempo, la persona descubre que la abundancia no comienza no tener, sino en el emitir. La riqueza nace en la palabra diaria, en el gesto simple, en la bendición silenciosa. La realidad exterior solo copia la realidad interior. Y entonces, la palabra se suaviza. Y la vida, finalmente, responde. Cuando el decreto se vuelve consciente, deja de ser repetición y se convierte en invocación. No se trata de decirlo muchas veces, sino de decirlo con presencia. Florence enseñaba que la palabra debe contener 3 elementos: intención clara, emoción serena y convicción silenciosa. Cuando estos 3 se alinean, la frase ya no es sonido, es comando. El universo responde a la coherencia, no al volumen. Decretar no es convencer a lo divino, es reconocer que lo divino ya está en la palabra. Por eso la fuerza del decreto no viene de la voz, sino del estado interno. Si la boca dice, recibo, pero el cuerpo dice, temo, la vibración es temor. La práctica no es hablar más, es hablar desde el lugar correcto.
Una forma de anclar esto es repetir el decreto hasta que el cuerpo se relaje. No hasta sentir algo, sino hasta suavizarse. Cuando el cuerpo se afloja, el espíritu toma el mando. La respiración se hace lenta. El pecho se abre. La palabra se vuelve viva. La palabra solo crea cuando encuentra descanso. El decreto diario puede ser sencillo. Una sola frase es suficiente si está llena de presencia. La riqueza divina fluye hacia mí de manera milagrosa y perfecta. La recibo ahora, bajo gracia y de forma perfecta. Dicho lentamente, como conversación con algo sagrado, sin prisa, sin duda. Con el tiempo, el decreto reorganiza pensamientos, emociones y decisiones. Dejas de forzar, de perseguir, de mendigar. Cambia tu eje interno, y el destino cambia con él. Sin lucha, con precisión, el decreto se vuelve brújula. Te recuerda quién eres cuando la duda regresa. Te reposiciona cuando el miedo intenta narrar tu historia. Te centra cuando el mundo quiere dispersarte. El decreto es regreso diario a tu verdad. Y entonces comprendes. El decreto no crea lo que no existía. Solo revela lo que siempre fue tuyo. La prosperidad que llega, las puertas que se abren, las oportunidades inesperadas, no son milagros aleatorios, son coherencia, y esta coherencia es a verdadeira orden sagrada. A esta altura, está claro que el decreto no es una súplica al universo, es un reconocimiento. Cuando declaras, afirmas quién eres en esencia, sin intentar convencer una fuerza externa. Ordeno con fe, significa, alineo mi pensamiento, mi emoción y mi presencia con la verdad del bien. Florence enseñaba que el Cristo interno no llega desde afuera. Se revela en el momento en que asumes la autoría de tu vibración. Es cuando dejas de esperar señales y comienzas a vivir como quien ya recibió. Ese es el punto donde la palabra crea realidad. Ahora, 3 preguntas para reflexionar hoy. ¿Qué necesitas dejar de pedir? ¿Qué estás lista para ordenar? ¿Y cómo puede tu cuerpo comenzar a actuar como si ya lo tuvieras? No busques sentir algo extraordinario. El cambio comienza simple. Una palabra consciente, una respiración antes de reaccionar, una decisión pequeña que afirma tu valor. El decreto se fortalece con la práctica, no con la presión. Si este contenido resonó contigo y te ayudó a ver la prosperidad desde otro lugar, entonces continúa este camino. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir profundizando, paso a paso, con claridad y presencia.